con todos los participantes en esta reunión, en esta conferencia. Le doy la bienvenida a todos los docentes, a los estudiantes y público en general que se han sumado a esta transmisión y a esta conferencia que nos va a brindar el arquitecto José del Carmen Palacios Aguilar, al cual le doy la más cordial bienvenida. Álvaro, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se han sumado esta mañana a escuchar un poco de las reflexiones que tenemos sobre la vivienda, ¿no? Que creo que es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Y bueno, trataré de dar unos alcances de algunas cosas que he ido pensando todos estos tiempos y bueno, esperemos que puedan disfrutarla. Bueno, yo tengo algo que decir respecto al arquitecto José del Carmen Palacios Aguilar. El arquitecto es máster en arquitectura y desde el 2018 es profesor asociado por la Universidad de Lima, profesor de proyecto de arquitectura desde el 2010 hasta la fecha y es responsable de la cátedra de proyectos desde el 2010 igualmente hasta el día de hoy. Es coordinador de talleres básicos de proyectos desde el 2012 y miembro del Comité Internacional y grados y títulos de la carrera de arquitectura de la Universidad de Lima. El arquitecto José del Carmen Palacios tiene estudios en máster en Laboratorio de Vivienda Siglo XXI por la Universidad Politécnica de Cataluña en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en España, desde el 2005 al 2007, y tiene un máster en Teoría y Análisis de Proyectos Arquitectónicos, igualmente por la Universidad Politécnica de Cataluña, y actualmente es revisor y miembro del Comité Científico de Veredes, Arquitectura y Divulgación, que es revista de arquitectura en España. Es investigador académico con publicaciones sobre estudios de la vivienda y modos de habitar en diversos medios científicos, así como revisor de artículos y con publicaciones académicas referidas a las metodologías de aprendizaje aplicados a la enseñanza de la arquitectura. También es conferencista en diversos congresos nacionales y seminarios internacionales en Italia, España, Holanda, México, Costa Rica, Paraguay, Argentina y ahora va a sumar Arequipa. Le damos la más cordial bienvenida a José del Carmen y muchas gracias a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Lima también por brindarnos la oportunidad de que tú puedas compartir con nosotros tus indagaciones, tus investigaciones y reflexiones sobre la vivienda. Muchísimas gracias por tu generosidad en compartir estos momentos con nosotros. Entonces, te cedo la palabra y con mucha atención te escucharemos. Gracias. Álvaro, te agradezco mucho la invitación, te lo dije cuando me convocaste, agradezco mucho a la Universidad San Martín de Porres, a la Escuela de Arquitectura por la invitación y por la acogida, y a todos los que han venido aquí, se han convocado esta mañana desde México, desde Argentina, desde Italia, amigos que me ven día a día, de alguna manera dando alcances de estas cosas que hoy día les voy a compartir. Así que bueno, les agradezco mucho a todos que estén esta mañana con nosotros, porque lo que había que agradecer es a la arquitectura que nos ha reunido a todos nosotros. Y creo que mientras haya arquitectura en el mundo, y mientras haya personas que estemos hablando de arquitectura, creo que algo podremos hacer por ello. Muy bien, les comento, me escribió la vez pasada un compañero de trabajo que había trabajado conmigo en Barcelona, porque estaba fastidiado un poco, porque por qué había puesto yo esta imagen y por qué había puesto deshabitar el presente, ¿no? Que estaba un poco yendo contra la corriente. Y le expliqué que la idea para mí de deshabitar el presente tenía que ver un poco con quitarnos toda esa capa que la arquitectura ha ido revistiendo a través de los tiempos y nos ha permitido ver una arquitectura que no es la arquitectura que vivimos, que no es la arquitectura que habitamos, por lo menos que reconocemos como arquitectura, que nosotros podemos decir, esta arquitectura tiene fundamento, esta arquitectura tiene contenido, esta arquitectura tiene un porqué. Y la razón de desvestir el presente, de deshabitarlo, de dejarlo, de desalojarlo, de desarraigarlo de esa idea que nosotros tenemos como habitar,
lo hace el tiempo, lo hace el tiempo. Y esta imagen pues me pareció muy poética, porque tenemos a un lado la casa construida y tenemos al otro lado una casa que está en proceso de construirse, ¿no? O sea, pues finalmente este presente es como un futuro al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco la idea de la reflexión que nos trae hoy día a esta charla. Entonces, a mí me interesaba mucho esta simulación de la idea de la vida misma, ¿no? Nosotros hemos perdido esa capacidad de entender la arquitectura hoy en día, no ha percibido al ser humano como un problema, sino lo que se encarga básicamente de la arquitectura o el mundo es de resolver los problemas de la arquitectura. Ya no resuelve los problemas del hombre. Y ese es el problema que nosotros queremos hoy día no exponer, porque creo que es importante. Nosotros tenemos a la izquierda la casa Farnsworth, que todo el mundo la conoce, y bueno, no vamos a hablar de los problemas que tuvo, pero lo que nos interesa es esa idea del futuro que está detrás, del futuro que vamos a alcanzar, del futuro que no está hecho todavía. Y que nosotros somos parte de esa construcción, ¿no? Ahí está la señora Edith Farnsworth arreglando el jardín con su perro. Y al otro lado hay una cosa muy interesante que me gustó muchísimo ponerla en contrapunto, en equilibrio, ¿no? Que es el mundo de Cristina de Ondrejö, del año 48. Este cuadro es sumamente interesante si nosotros lo analizamos y lo entendemos. La persona que está ahí es Cristina Olson, ¿de acuerdo? Que era una vecina de Andrew Wyatt, el pintor. Un día Wyatt estaba en su ventana y la vio a ella moverse. Ella sufría un problema que se llama Charcot-Marie-Tooth, que es una polineuropatía genética que evita que ella no pueda, y es degenerativa y evita que ella no pueda, de alguna manera, moverse con facilidad. En el cuadro está ella, había dejado la silla de ruedas, y ella se estaba arrastrando hasta llegar a la casa. Era una cosa que a él le pareció muy interesante y dijo, vamos a pintarla. Pero claro, no lo pudo pintar a Cristina Olson, que era la vecina, sino pintó a su esposa Betsy, porque en esa época, cuando él hizo esta pintura en el año 48, Cristina tenía como 55 años más o menos. Entonces, le dice a Betsy, a su esposa, si ella podía ser la modelo para pintar. Y ella se posa en el cuadro para simular, de alguna manera, lo que padecía Cristina, ¿no? Luego modificó el horizonte y luego movió el granero, porque en la casa real, el granero está al costado. Y entonces él lo desplazó. Desplazó el horizonte, ¿para qué? Para que se vea y se viera el esfuerzo que está haciendo Cristina por arrastrarse por esta grama, ¿no? Que la hizo totalmente contrastada con el vestido para alcanzar esta casa gris, ¿no? Con esta pátina del tiempo. Y eso es lo que creo que nosotros hemos perdido. Hemos perdido esa capacidad de ver hacia adelante, de ver el futuro. Me gustó muchísimo toda esta idea de cómo es que este pintor detalla cada cosa, ¿no? Las manos sucias de la grama, cómo le ha hecho el efecto de la cadera donde ella no tiene control de sus piernas y de sus miembros inferiores. Entonces, esa situación esperanzadora que tiene el mundo y que tiene la vida de una persona que quiere vivir y que quiere alcanzar esa situación, creo que me entusiasmó muchísimo y que dio origen un poco al nombre de la charla. Pero ya venía eso hacia atrás. Yo había hecho unos esquemas el año pasado, a raíz de la pandemia, porque vivíamos encerrados. Yo hice unos esquemas, ahora la derecha está un poco ya a color, porque teníamos una noción, aquí teníamos una noción importante, ¿no? Nosotros teníamos una visión del pasado, que era la historia, que es, no hablo de la arquitectura en general, y nuestro presente era hoy día. Y el futuro era un poco nuestra incertidumbre, o esta, como llaman los budistas, esta certeza inexacta de lo que sucede y lo que nos va a suceder. Pero con la pandemia me cambió la perspectiva del mundo, de las cosas como las percibía. Y volví a hacer un gráfico donde el pasado seguía siendo como consistente, porque no nos podemos olvidar del pasado. El presente abarcaba, como está aquí, abarcaba un poco del pasado, un poco del futuro y un poco del hoy, y sin embargo el futuro se hizo como el hoy de hoy día, ¿no? O sea, nadie sabe si vamos a estar vivos mañana. Nacemos en un hospital, nos morimos en un hospital, nadie sabe. Entonces, eso ha cambiado en arquitectura, debería de haber cambiado en arquitectura, pero no lo reflexionamos, no lo estamos pensando.
Y creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos de reflexionar y pensar. Entonces, ya se ha escrito, ya se han hecho un montón de escritos en el siglo XX y en el XXI también, parte del XXI, respecto a estas situaciones. El libro de Komsuti-Chip, ¿no? Una historia de la belleza, de la moda y de la enfermedad, tiene que ver con eso. Las ropas, antiguamente, nosotros decíamos, ay, ¿cómo vivíamos antes, ¿no? Cuando no había autos. Nos arrastrábamos, las ropas, grandes ropas, se arrastraban por el suelo, se llenaban de lodo, de cochinada, de microbios, se llevaba eso a la casa. Y eso originó que cuando hubo la pandemia, la tuberculosis y la peste blanca y la peste negra y la peste bubónica y muchas enfermedades originadas obviamente por las guerras, originadas por los desechos de nosotros mismos, de los animales con los que convivíamos, y se tuvo que recortar para que no pudiéramos arrastrar las cosas, es lo que cuenta en el libro. Y claro, se expusieron los zapatos, porque no se veían antes los zapatos. Entonces ahí empieza la moda, ¿no? Porque claro, si vas a exponer el zapato, tienes que diseñar el zapato, y entonces todo tiene un porqué. La montaña mágica Thomas Mann también, ¿no? Explica este señor que se va a vivir a un tanatorio, y ya ven ustedes esta especie de banqueta, Chase Long. Luego está Susan Sontag, que escribe sobre la enfermedad y sus metáforas, buenísimo el libro, recomendable para todos. Y más adelante está Beatriz Colombina, que escribe sobre la exposición a los rayos X, el miedo a que nos vean el interior, y finalmente traducido eso a la vivienda, que no vamos a hablar de eso, pero simplemente lo menciono como antecedente. Pero el antecedente no estaba ahí, el antecedente estaba mucho antes, el antecedente estaba en Vitruvio. Vitruvio, ¿qué comenta? Vitruvio habla sobre, en el capítulo 4 del primer libro, la salubridad de los emplazamientos y de la arquitectura. Ya habla Vitruvio de eso, o sea, esto no es nuevo. Pero parece que a nosotros nunca nos iba a llegar la pandemia. Nunca, no. O sea, eso fue el siglo XX, 1918, 1919, y que le toque a otros, pues, ¿no? Y mientras le toque a otros, nosotros seguimos haciendo nuestra vida, seguimos haciendo la arquitectura que queremos hacer y no la arquitectura que se necesita hacer. Estos son unos cuadros de mortalidad en París, Berlín, Londres, 1918 y 19, por causas variadas, ¿no? Están las semanas. Y aquí está la pirámide de población alemana del año 39, donde se puede ver claramente la bajada de la población a causa de la Primera Guerra Mundial y de la gripe del 18. O sea, guerras y pandemias siempre han diezmado poblaciones enteras. Pero ¿qué pasó? Encontré una noticia en el marzo del 2018, o sea, nadie avisoraba el tema de la pandemia, era imposible. Y en el marzo del 2018 sale una noticia sobre la gripe que mató 50 millones de personas. Dice, ¿podría repetirse? Nadie le dio bola, porque claro, eso no nos va a pasar a nosotros. Eso que le pase a otra generación. La llamada gripe española eclipsada, ¿no? Que se llamó así, se llamó el asesino eclipsado, porque vino la guerra mundial y la opacó. Nadie habló más de la pandemia. Marzo del 2018. Ojo. Aquí nosotros tuvimos marzo del 2019, el brote de pandemia donde hubo la cuarentena, y acá están estos libros que se escriben sobre eso. Nos hemos olvidado, somos una generación, y nadie nos los ha contado tampoco, nadie nos los ha repetido. Beatriz Colombina dice que las enfermeras ya habían formulado lo que debería haber sido la arquitectura moderna antes que nacieran los arquitectos modernos, y con justa razón, si uno se pone a investigar se va a dar cuenta. Ya efectivamente, porque ellas recomendaban a los enfermos de tuberculosis, recomendaban que tomaran baños de sol, que tuvieran ambientes abiertos, que tuvieran espacios ventilados, iluminados. Para eso era. Entonces nosotros nos hemos separado de todo eso y hemos empezado a mirar la arquitectura moderna que apareció por su aspecto físico, y nos hemos olvidado de todos estos escenarios que se dieron en Francia en 1907, que se dieron en Alemania en Austria en 1910, en España, en Gorliz, en Bilbao, en Austria, en México, en Huipulco. Ya nos hemos olvidado, ¿no es cierto? Aquí, en Marín Roscoff, vean este edificio, que hay unas terrazas aquí arriba. Vean las estructuras al aire libre, estas de hormigón, construidas especialmente para que pudieran estar. Nos hemos olvidado, sí, porque no lo hemos vivido, entonces como no lo hemos vivido, bueno, pues no es nuestro problema. Pero sin embargo sí hemos mirado la arquitectura moderna. Entonces, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale estas arquitecturas que disfrutamos, que gozamos de estos grandes maestros y decimos, mira esta arquitectura, qué buena, qué interesante, mira, se preocupaban
por el hombre, ya no nos preocupamos por él. No, pues, ya no nos preocupamos por él. Nos preocupamos por la arquitectura, porque se vea bien. Pero esta arquitectura tenía un fundamento. Este es el famoso Santuario de Paimon, de Álvar y Aino Alto, y acá hay un cuidado brutal por el ser humano, por la vida del ser humano. O sea que toda la arquitectura de Álvar Alto estaba enfocada. Álvar Alto cuenta que cuando él estaba construyendo, o estaba diseñando, mejor dicho, el proyecto del Sanatorio de Paimon, cuenta que estuvo enfermo en esa época, se enfermó, y solamente veía, de forma convaleciente, veía la arquitectura de forma horizontal, no la veía de forma vertical. Y se dio cuenta que nosotros, y que la arquitectura, la gente que hace la arquitectura, la hace para la gente que camina, para la gente que está en vertical, y no en horizontal. O sea, quiere decir que si él no hubiera padecido de alguna enfermedad mientras estaba diseñando, no se hubiera dado cuenta de muchas cosas que luego en su arquitectura la formuló, y que es evidente que está ahí, porque no la podemos negar. Los lavabos, estos lavabos que están aquí, los diseñó porque le molestaba, porque eran cuartos compartidos, le molestaba, en donde él estaba enfermo, que no era este lugar, le molestaba el ruido que hacía el agua al caer cuando abrías el caño. Entonces diseñó este lavabo para que cuando el enfermo, uno de los dos, se levantara a cualquier hora a lavarse las manos por temas de higiene, pues no hiciera ruido y no despertara al compañero. Eso lo cuenta Álvar Alto, no lo he deducido yo, lo cuenta él. Entonces, ¿de qué arquitectura estamos hablando cuando hablamos de arquitectura? ¿De qué arquitectura hablamos? Luego, Álvar Alto lo traslada a su casa, ¿no? Si veíamos en el libro de Thomas Mann, veíamos el Cheylon, pues aquí aparece nuevamente, ¿no? Está Álvaro con su hija, Álvar Alto con su hija, y acá está un detalle de las terrazas del Sanatorio de Paimon y de estas iluminaciones y ventilaciones que necesita el dormitorio, ¿no? Con la calefacción aquí abajo y una silla para reposar y descansar mientras estás convaleciente. Son unas fotos del Sanatorio de Paimon, igualito, de los lavabos, con el dormitorio. Miren la luz, miren los colores, y luego acá hay, en la parte superior, una cama sin el colchón y todo, para limpieza antes de colocarse, y aquí la banquita, ¿no? Cualquiera podría poner su computadora y hacer clases desde ahí, ¿no es cierto? Pero seguimos trasladando esa reflexión que hemos tenido de las pandemias que hemos vivido a la arquitectura. O sea, quiere decir que la arquitectura que vemos de la modernidad ha sido consecuencia directa de los análisis y los estudios que se hicieron por una época que se vivió y que nosotros no la estamos considerando hoy en día. Nos hemos fijado en la forma, nos hemos fijado en la función, en el efectismo que puede causar la arquitectura para muchas personas y en general en sí, ¿no es cierto? Yo tenía una cita de un cineasta, Jan Birham, que decía, ¿por qué la arquitectura y los arquitectos, a diferencia del cine y los cineastas, se interesan tan poco por la gente durante el proceso de diseño? Dice. ¿Por qué son tan teóricos, son tan distantes, ¿no? De la vida en general? ¿Por qué? ¿No? Y Aulis Blondet, profesor, que ha sido profesor en la Universidad de Helsinki, profesor de Juhani Payasma, también le dice, en una clase le dice a Payasma, le dice, el talento de imaginar situaciones humanas, dice, es más importante para un arquitecto que el de fantasear con espacios. Entonces estamos viendo una arquitectura aquí producida por la atención del hombre, por la atención del ser humano, por la atención de los cuidados, por la atención de la vida, que se ha perdido. Estamos haciendo arquitectura para resolver los problemas de la arquitectura, lo voy a repetir, y no para resolver los problemas del hombre. Vean esta imagen del Sanatorio de Paimon a la izquierda y vean el baño de la Ville Savoie a la izquierda también, ¿no? Está la Chaise Longue de la D306 de Charlotte Perriand, que diseñó para el Salón de Otoño en el año 29 en colaboración con Pierre Jeanneret y Le Corbusier. Y entonces, claro, está el baño aquí. ¿Por qué el baño es tan grande? Todo el mundo se pregunta, ¿por qué el baño es incómodo? Yo no me sentaría ahí. Yo estuve en la Ville Savoie y me quedé un buen rato, hice unos dibujos y me quedé pensando. Dije, esto es un poco extraño, ¿no? O sea, ¿quién se va a sentar ahí si está todo frío? Y me siento ahí y se me pone la piel de gallina.
Pero claro, estos baños estaban pensados para el cuidado, o sea, estaban pensados para que una persona te asista, para que una persona te lleve, te bañe, te cuide, ¿no? Porque estaba pensado así, estaba en el ADN de la arquitectura, cuando se inicia la arquitectura, del cuidado de las personas, de la salud. En la época en donde Le Corbusier empezó a hacer estos experimentos con los baños, Francia tenía un índice muy bajo de departamentos que incorporaban el baño. Aquí pueden ver la puerta al final de esta imagen, que es la puerta del cubículo del baño. El resto no es un tema que se ha comentado muchas veces del exhibicionismo. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Porque estamos mirando la figurita, no estamos entendiendo el origen y el fondo de las cosas, que es lo que la arquitectura nos está reclamando hace tiempo y nosotros no nos da la gana de verlo. Aparece Alexander Klein en el año 28, ¿no? Casi cuando estaba fraguando probablemente el diseño de la Ville-Savoie, a hablar sobre la vivienda mínima, ¿no? Esta es una publicación de la Gustavo Gili del año 81, me parece, una traducción donde empieza a hablar sobre el concepto mínimo de vivienda. Y no habla solamente de las medidas y de lo que la capacidad económica de la gente puede adquirir. Está hablando de una profunda modificación, tanto cualitativa como cuantitativa. O sea, no está hablando del espacio en metros cuadrados, está hablando de las peculiaridades de la vivienda. O sea, de cómo debe ser la vivienda desde el punto de vista de las condiciones de de vida, tanto física como espiritual, ¿no? Aquí hay unos ejemplos que no me voy a tener a hablar de ellos. Está también el Minimal Existence de Gropius, donde también Gropius aquí dice una cosa muy interesante. Ojo, el año 29. Dice, el problema de la vivienda mínima es el de establecer el mínimo elemental de espacio, aire, luz y calor que requiere el hombre. No habló en ningún momento de metros cuadrados, que tiene que ser pequeñita, departamento de 25 metros cuadrados, un concurso para ver quién hace la más pequeña. No, 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 no. Estaba hablando del elemento esencial de la arquitectura, que es el espacio, que es el aire, que es la luz y el calor que requiere el hombre para desarrollar plenamente sus funciones vitales. A eso se refería. Pero nos hemos quedado en el dibujo, en la figura. En este libro publicado de Gideon, El habitar liberado, traducido, ¿no? Que se publicó en Zúrich en el año 29, todo en la misma época, Alexander Klein, Gideon, Gropius, todo. Si vemos aquí, está hablando de luz, aire y apertura. Y hace una publicación de todos los espacios de médicos, de sanatorios, hospitales, y de áreas donde uno debería de fortalecer pues su vida, ¿no? Aquí hay unas páginas del libro donde explica, hay unas axonometrías interiores donde explica un poco cómo deben ser estos espacios, qué luz deben tener, qué ventilación deben tener, para que nosotros podamos desarrollar una vida de higiene y una vida de salud, que es la que reclamamos siempre. No es casualidad que en la Ville-Savoie de Le Corbusier en el año 29 aparezca un lavatorio, un lavabo en la entrada de la casa. Los puntos de Le Corbusier tienen que ver con la salud. O sea, no es un tema de formalismo, de purismo, no tiene nada que ver con eso. Le Corbusier levanta la Ville-Savoie porque no quiere que estemos en contacto con la hierba, que es húmeda, que tiene bichos, que tiene animales, y que nos puede generar enfermedades. ¿Qué hace Le Corbusier? Lo levanta del suelo. Levanta el objeto, la casa la levanta del suelo, para evitar tener y coger gérmenes y coger... El lavabo, el lavatorio que está al ingreso, es para que cuando uno llegue se lave las manos. O sea, no es un surrealismo, un Duchamp, no es dadaísmo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que tú llegues a la casa y te laves las manos antes de entrar, porque para Le Corbusier una casa es un templo, es sagrado, no es cualquier cosa. Entonces, claro, se ha estigmatizado mucho. No voy a hablar de los juicios que le quiso hacer la señora Saboya a Le Corbusier por la casa, por las botellas, no, de eso no voy a hablar, eso es otro tema, eso es otra historia, porque no tiene nada que ver con esta charla, tampoco hay que negarlo, pero hay que aplaudir que el origen de las cosas, de dónde venga. Hay que aplaudir el origen de las cosas, porque en el origen de las cosas están los fundamentos que debemos de mirar, y no mirar otra cosa. La casa Farnsworth, una fotografía de Mies en el año 46, donde la señora Farnsworth en sus memorias escribe y dice, corre ya el rumor local, o sea,
de que es un sanatorio de tuberculosis. O sea, se parece mucho al sanatorio. ¿Por qué? Porque estaba pues en el ADN de estos arquitectos que vivieron. Yo me pregunto hoy en día, ¿alguien se ha repensado la vivienda? Yo sigo viendo ofertas de vivienda tan iguales como las que he visto el año pasado, y el anteaño pasado, y el anteaño pasado, y el anteaño pasado. No he visto ninguna intención de modificar el ADN tipológico. No he visto. Lo decía, Le Corbusier lo decía en el año 35 cuando escribe La Ville Radies. La Ville Radies dice sol, espacio y vegetación. O sea, eso es lo que se necesita, las famosas alegrías esenciales de las que hablaba el Corbusier. Sigue insistiendo, hace unas litografías en el poema del ángulo recto, en el 47 y 53, donde da eso. En la terraza de la Unité de Marsella, la luz, ¿no? Con estos fantásticos celosías diseñadas por Jean Prouvé, ¿no? Y sigue con estos esquemas del sol en invierno, el sol en verano, porque era esencial, es esencial en la vida del hombre. El sol, los baños de sol, son esenciales, necesitamos la luz solar, necesitamos salir, necesitamos aire fresco, necesitamos que el aire recircule, que se ventile, eso necesitamos, que la arquitectura que se haga contenga esos aspectos, da igual qué forma tenga, pero debería de controlar eso, no se exige eso, no se exige. ¿Cuánta luz va a entrar en tu dormitorio? Te rechazo el proyecto, no existe eso. Le Corbusier sigue haciendo sus ensayos en este fantástico proyecto que no se llegó a realizar del Hospital de Venecia, que hizo Le Corbusier en el año 64. ¿No? Están aquí los dormitorios, la luz cenital, que entra de alguna manera, no directa, importante. O sea, lo acompañó durante todo este tiempo la insistencia de darle confort al hombre. Lo repite en la pequeña casa que le hizo a sus padres, aquí abajo a la derecha, sigue sus estudios de las 24 horas solares, sigue con la de Bill Sawá, el Cheilong que aparece en el libro de Thomas Mann, que aparece en la arquitectura de Álvar Alto de los sanatorios. O sea, hay todo, levanta sobre pilotes para evitar la contaminación, el agua y todo, las enfermedades. En su casa hace lo mismo, ¿no? Porque Le Corbusier, pues, lo que pregonaba, pues él mismo era artífice de esas situaciones. Su casa igual, miren la proporción del dormitorio, miren la proporción del dormitorio con respecto al área de aseo. O sea, todo esto es área de aseo. Y esta es su cama. Y miren la cama. La cama la levanta también, como si fuera la Ville Sawá, la levanta, ¿no? Para evitar estar en contacto con el suelo. Dicen muchos que Le Corbusier, si te echas aquí en la cabecera, pues divisas pues, París, ¿no? Por la ventana. Yo no creo que sea verdad eso. No tendría ningún sentido. Pondrías la ventana más baja y pondrías la cama a una altura normal. Es probable que es lo que yo intuyo, ¿no? Por un poco lo que veo de la arquitectura de Corbusier, es probable que era para que no se subiera el perro, ¿no? El pinzón. Un schnauzer que tenía. Es muy probable que haya sido por eso, para que no le contamine la cama de bichos y cosas, perdón. Entonces, luego empiezan a aparecer ya estos ejemplos de arquitectura, de arquitectura colectiva, interesantes, porque lo que importa aquí es tratar de romper el esquema tipológico que se tenía y tratar de, no ser innovador, pero sí proponer con mucho estudio, con mucho fundamento, cosas que pueden haber no funcionado, pueden haber funcionado unas mejores que otras, no importa. Aquí está el Narconfim, el famoso edificio Ginsburg, que lo ha comprado su nieto, ha comprado todo, lo quiere reformar y convertirlo en un monumento de la vivienda donde se pueda vivir. Está el Robin Hood Gardens, demolido el año 2017, tuvo unos problemas y se tuvo que demoler. Está la Unité de Marsella de Le Corbusier, que todo el mundo la conoce, con la calle interior en el medio, y el gran y fantástico espacio público en la terraza, y luego está el Silodan de Airbnb, también fantástico, con más de 20 tipologías distintas, que aglutinan a gente de distintos géneros y de familias distintas, ¿no? Que eso es un poco la validez que tiene eso. Está el concurso de Previ, que tuvimos nosotros también, una densidad media, en una situación totalmente distinta, pero también hay que aplaudir, se hicieron 500 propuestas, equipos de distintas partes del mundo, de Perú también, estaba Smirnov, papá de Jean-Pierre Cruz, estaba Franco Vela, estaba
montón de arquitectos, y Stirling, Aldo Faney, y bueno, estaba Fumihiko Maki, o sea, una cosa increíble que se logró hacer, el Previ, cómo se hizo cuando se entregó, y el Previ, cómo se ha modificado. Otro tipo de densidad, pero era un experimento, ¿no? Proyecto experimental de vivienda. O sea, había que hacer un esfuerzo por generar una arquitectura basada en modos de vida, que es un poco lo que estamos reclamando todos nosotros. Después está esta situación interesante de estructura de proyecto que casi no se toca en las escuelas, como muy bien lo dice José María Montaner, ha sido profesor mío en la maestría, director del máster. No se toca efectivamente. Nosotros lo hacemos, yo desde que lo aprendí en el máster hace unos años, pues lo aplico en mi curso de proyectos y de vivienda. El tema de los soportes, ¿no? El tema de los soportes, de dejar la estructura central aquí, y lo demás puede ser cambiable, ¿no? Uno puede mover tabiques, intercambiar cosas y dejar esta estructura aquí, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Acá está, él lo analiza por franjas, este es el libro publicado, Diseño de Soporte, sabrá que también nos dio una charla en la maestría hace muchos años, y nos enseñó y se hicieron unos talleres para hacer viviendas con estos temas, que creo que son interesantes porque aportan a la condición del hombre para poder vivir, ¿no es cierto? Y mientras aporten, creo que todo va a ser mejor para todos, ¿no? Después tenemos esta fantástica planta del Hanser Vierte, de Alvar Aalto y el Sakai Samakinen, ¿no? Del año 60, fundamental, importante, primer edificio vertical que construye Alvar Aalto, ¿no? Primero. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? El núcleo está en el centro del proyecto. El núcleo está aquí, ¿no? Si se acuerdan ustedes, su casa en Murat Salo, donde nosotros tenemos el proyecto de Murat Salo, que es así, tenemos el gran patio aquí, que es el fuego, el yar, donde nace la vida del hombre. Pues él lo que hace es al revés, él pone la vida aquí en este lugar, y todo el servicio y todos los anexos que alimentan a ese espacio lo pone alrededor, perimetralmente, ¿no? Pero una cosa más interesante son estas terrazas que van girando en la posición de la planta porque están buscando la orientación, ¿no? Que está aquí el norte. Entonces todos tenían la iluminación adecuada en cualquier hora del día. Esas son unas vistas interiores del proyecto, y el patio de ingreso al edificio, abajo, el lobby. Y acá tenemos igual el mismo sistema en una vivienda, como el caso de soportes, en la casa Farnsworth, que tiene todo el núcleo, está nuclearizado en el centro, ¿no? Todo lo que es cocina, servicios y almacenamiento pequeño, ahí en el centro, ¿no? Aquí. Mientras que todo esto puede ser libre, ¿no? Y puede ser abierto. Acá pasa igual en estos proyectos de la vivienda mínima, donde tenemos el núcleo de servicio aquí en el centro y todo figura aquí, ¿no? Entonces, eso te da una probable modificación y una probable intención de vida totalmente distinta a estos corredores oscuros que solemos tener nosotros y que no funcionan. Esto nos da más posibilidad de poder modificar y cambiar, sobre todo hoy en día, ¿no? Que estamos encerrados, que estamos confinados. Proyectos de vivienda colectiva desde Marquelius, igual, vean aquí, simplemente se dejan los núcleos centrales para que se pueda modificar con terrazas al aire libre, y aquí pues está la casa Schroeder de Riedel, donde él ya de alguna manera manejaba estos conceptos en el año 24 de la flexibilidad, ¿no? Que debía tener la vivienda, de jerarquización de espacios, habitabilidad, modificación de espacios para lograr una mejor solución para el modo de vida que se necesitaba. Y aquí está pues la casa modificada abierta, la casa modificada abierta y cerrada, ¿no? Con los tabiques. Después tenemos una cosa fundamental, ¿no? Que es la aparición del mueble de cocina, de la cocina Frankfurt, ¿no? Que cambió todo. Recuerden que la mujer en esta época recién acababa sobre todo en Alemania, de tener derecho al voto, ¿no? No teníamos. Yo tenía acá una estadística que había sacado la vez pasada buscando, me pareció muy importante. En Alemania fue en el año 18, en España en el año 31, en Francia en el año 44,
En el Perú fue en el 55, que fue el penúltimo país de Latinoamérica en tener el derecho a la mujer. La mujer hacía unas labores fantásticas en la cocina. Entonces, ¿qué necesitaba? Generar y diseñar una cocina, la cocina de Lihotzky, de Margaret Lihotzky, diseñar una cocina que le facilite la vida a la mujer para que ocupe menos tiempo en la cocina y más tiempo en otros tipos de labores. Entonces, esta cocina revolucionó, es prácticamente la cocina que tenemos hoy en día. No se ha modificado más. Y creo que eso es una cosa interesante, ¿no? Aquí está el modelo de la cocina, está la revolución de la cocina Frankfurt, con todos los mecanismos, tanto lumínicos, de almacenamiento, porque ahora, por ejemplo, que todo lo pedimos por fuera, no tenemos lugar de almacenamiento, no tenemos. Lo guardamos donde sea, pero que no se pensó, acá sí se pensó, ¿no? Después está este mueble cocina fantástico de Narconfim, que lo vimos, que era para el proyecto donde teníamos el tema del mueble cocina, porque los departamentos eran muy pequeños, ocupaba esto el 6% respecto a la dimensión de la casa. Y ahí aparecen pues dos importantes figuras, mujeres, ¿no? En la arquitectura, en la concepción de modelos de arquitectura. Charlotte Perriand, ¿no? Que fue colaboradora durante 10 años con Le Corbusier, colaboró en muchos proyectos y muchos diseños, y Eliane Gray, ¿no? Eliane Gray, que también trabajó con Mies en muchos de los proyectos. Vemos aquí la cocina de una de las unidades de la Unité de la Cité Radius de Marsella. Vemos el pasaplatos como había en el Narconfin, porque era práctico, es práctico hasta el día de hoy, ¿no? Estás conversando, estás haciendo las labores, estás conversando con la familia mientras tú estás haciendo, porque alguien tiene que hacerlo, no necesariamente la mujer. Y puedes ir haciendo vida mientras vas haciendo labores, que es un poco el ideal, ¿no? La familia, ¿no? Se ha perdido eso. Ven aquí el delivery, ¿no? El delivery que tenemos ahora, que nos ponen una mesita en el suelo, nos tiran alcohol por todos lados, se alejan 2 metros, como si fuera una bomba, una granada, recoges, te vas y ya está, ¿no? Y pagas todo por tarjeta de crédito. Acá, pues, ya funcionaba, ¿no? La leche, el lechero entraba por la calle interior de la Unité de Marsella, abría el repostero, dejaba la leche, la cerraba y se iba. Luego tú te levantabas en la mañana, abrías la parte de la cocina y tenías la leche adentro. Eso, señores, ya existía en el año 50. Estamos atrasadísimos. No digo que hay que hacer lo mismo, pero hemos dejado de pensar en mecanismos que nos hagan la vida más sencilla, que nos hagan la vida más en comunidad. Lo hemos perdido. Somos individualistas. Mal, porque la arquitectura no es así. Aquí está en el Lakeshore Drive de Mies, también la cocina. Interesante, porque también está aquí el módulo de cocina, ¿no? Si lo ven aquí. Y luego está todo esto abierto para modificarse. Ese es el mueble de cocina que diseña Eliane Gray, donde se despliega la mesa para comer, se guarda, se despliega todo, puedes colgar servicios, puedes guardar, meter desechos y el pasaplatos, ¿no? Que es fundamental. Volvemos de nuevo a la vida misma, ¿no? Miramos la vía Vesnus en Bon Cresson de Le Corbusier y no vemos nosotros, no somos capaces de ver el detalle de la pequeña casa del perro. No la vemos. No vemos la casa del perro. No vemos la casa del perro porque estamos mirando la modernidad, lo que nos impacta a todos. Le Corbusier la dejó ahí a propósito, la dejó ahí para darnos un mensaje, ¿no? Como dejar un huevo de Pascua ahí, para ver un poco la confrontación entre la casa del imaginario colectivo que tenemos todos con respecto a la nueva arquitectura que se hacía, ¿no? Pero la pudo haber sacado, ¿no? Si tuviéramos que tomar una foto hoy en día de la arquitectura que se publica en estas revistas de domingo, como decía Sainz de Oiza, ¿no? Esos magazines de domingo, esta arquitectura que se hace así, la quitaríamos, ¿no? Porque qué feo que se va a ver la casa del perro. ¿Por qué se quedó? Por esa misma razón que tenemos la imagen del sanatorio de Lakewood en Colorado, Estados Unidos, porque es importante evidenciar la vida misma, lo que necesitamos, lo que padecemos, lo que tenemos, lo que hay que ver, ¿de acuerdo? Lo que hay que ver. Aquí han tenido que sacar a los convalecientes para hacer los famosos baños de sol. No sé, muchos no han escuchado de esta frase de los baños de sol, ¿no? Antes estaba muy mal visto estar moreno, o sea, estar bronceado. Eso era de pobres, eso era de estar en el campo, eso no se hacía. La tuberculosis también estaba bien vista, porque se ponían polvos de arroz y estaban con una languidez y eso era como bien, ¿no? Estaba delgada, no estaba obesa, ni nada. O sea, un tema de cultura.
pero los baños de sol han existido siempre y nosotros necesitamos el sol, necesitamos la luz, se ha insistido muchísimo. Pregúntense ustedes en sus casas si les da el sol en el patio, pregúntense si tienen patio, pregúntense si tienen una arquitectura que realmente haya pensado en eso. Ya para ir cerrando, dos opciones. Buster Keaton ve la casa como un objeto, ve la casa como un modo de vida, ve la casa como un lugar de experimentación, ve el proyecto de la casa como una manera de entender la arquitectura que se vive, ¿no? Le Corbusier a la derecha también, pero nosotros no vemos la imagen. Nosotros no vemos el contenido, lo que está detrás, lo que produjo esa arquitectura. La planta baja tiene, en la Ville Savoye, la planta baja tiene unas columnas y es así la planta baja. Tiene las columnas y es así. El ingreso acá está la rampa. Esta es la Ville Savoye. Están las columnas aquí. Le Corbusier cuenta que esto era para que tú vengas con el auto y gires perfectamente y te estaciones. O sea, era por eso, no era por otra cosa. Y porque la señora Savoye le había pedido, por favor, que ella no podía retroceder el coche y le costaba mucho trabajo salir. Entonces quería que tú pudieras venir con el carro, dar la vuelta y irte, como si fuera una calle. No, nunca lo hemos visto, pues, porque estamos mirando los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, de la modernidad, la ventana alargada, ¿no? La fenêtre longueur, que se llama, ¿no? Y no estamos viendo la arquitectura o el origen de las cosas. Y para eso es el fundamento de la arquitectura, entender el origen de las cosas. Me gusta la contraposición de Buster Keaton porque es como se vive la arquitectura, ¿no? Más allá de los problemas que hubiera suscitado la Ville Savoye, que incluso estuvo a punto de demolerse. No hay reglas ni fórmulas para hacer una vivienda, solo hay que comprender las formas de vida. ¿De acuerdo? Es una reflexión que me ha saltado el otro día a la mente mientras caminaba pensando en la charla de hoy día. Y se me vino a la mente esta frase famosa, este texto de Henry Thoreau, ¿no? Walden, donde él se va a vivir a una cabaña y escribe un yankee en Canadá, y habla de esta famosa sala de pensar. Dice, tal vez ya va a llegar un momento, un día en que la casa no solamente tenga dormitorio, sala, comedor, salón, ¿no? Sino una sala de pensar. Dice, los arquitectos la incluirán en sus planes, ¿no? Una sala de pensar, ¿no? ¿Cómo será? No sé, pues cada uno tendrá su famosa sala de pensar, ¿no? Estará amueblada, adornada. Y acá una foto de una casa de Ernst May, ¿no? Del año 26, donde yo he encontrado que esa puede ser una sala de pensar, ¿no? Sentarse ahí con un café a leer un texto, un libro, no lo sé. O nos vamos a esta película de Liliana Cavani, donde tenemos a Marcello Mastroianni y a Claudia Cardinali cenando en lo que vendría a ser el terrado o la terraza de la villa de Curcio Malaparte, que nunca se ha usado así, porque hemos visto siempre la villa de Curcio Malaparte, la hemos visto siempre así, ¿no? La hemos visto con esta fantástica planta del techo, con esta topografía, con estas escalinatas y todo este sistema. Y nunca hemos pensado, porque claro, Curcio Malaparte, porque el proyecto es de Adalberto Olivera, hay un anteproyecto que luego Curcio lo dejó, porque si no entendemos la vida de Curcio Malaparte, no entenderemos la casa. O sea, si estamos mirando siempre la casa y no entendemos la vida de Curcio Malaparte, o sea, si no entendemos su vida de escritor, porque la piel, esta famosa película, es autobiográfica de él. Es una película autobiográfica que escribió él, un libro del año 43, lo escribe, porque él estuvo exiliado y él se construyó una casa. Y lo de interior es el refugio, son sus sentimientos, sus temores, y lo de afuera, eso no es metáfora, señores, lo dice él mismo. Lo de afuera es este aire de libertad, este ascenso, ¿no? Y esta película, esta imagen, este fotograma, esta película es fantástico porque tiene de renacentista, tiene pues de estos cuadros pintados del siglo XVIII interesantísimos, en donde la vida es posible, porque no la hemos pensado así, ¿de acuerdo? Y me parece que con esta termino, porque volvemos de nuevo al mundo de Cristina, y volvemos a esta imagen interesante que encontré el otro día para hacer esta charla sobre la Ville Savoye, ¿no?
La esperanza, el futuro, la arquitectura que vemos, que habitamos, que vivimos, que soñamos, con la que queremos un día, pero que tiene que ser construida en base a los modos de vida y hacerla de acuerdo a la época en la que vivimos, ¿no? Considerando todas las opciones que el mundo nos da y que la arquitectura finalmente es el resultado de esa lectura que tenemos nosotros, y no es otra cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto, por estas reflexiones basadas en un análisis histórico, pero tan vigentes a la fecha, ¿no? Yo quisiera invitar a los que nos acompañan en esta conferencia, si es que tuviesen algunas reflexiones, algunas preguntas para el arquitecto, pueden hacerlas a los alumnos por el Messenger, los docentes, si es que piden la palabra, pueden encender el micro y hacerlo. Me gustaría si es que podemos comentar o hacer algunas reflexiones también con el arquitecto José del Carmen. Adelante. Roberto, no sé si es que quieres comentar algo, posiblemente. Hola, hola, sí, muchísimas gracias. Primero, agradecer la intervención del arquitecto José del Carmen, me parece muy interesante y pertinente, sobre todo en un momento en el que tenemos que reflexionar acerca de si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, y la reflexión es muy buena porque a veces los muchachos orientan más sus intenciones proyectuales más a la forma que en realidad a la razón de ser de la forma, ¿no? Ahí me gustaría, por ejemplo, saber una opinión del arquitecto. ¿Cómo ve la formación en la arquitectura en nuestro medio, ¿no? En el Perú, a partir de las experiencias que ha podido um, vivir y de toda la literatura bueno, todas estas reflexiones? Roberto, muchas gracias por tus comentarios. A ver, tenemos un gran problema, ¿no? Que es la inmediatez, ¿no? Vivimos con unas ansias de responder rápidamente a todo lo que viene, ¿no? O sea, todo lo que sale en las redes, todo lo que se publica, queremos tener la novedad, queremos ser los últimos, los primeros en publicar todo, en ver todo. Vivimos con una inmediatez alucinante, y la arquitectura no necesita inmediatez. La arquitectura necesita maduración, la arquitectura necesita comprensión, necesita reflexión, necesita decantarse en su tiempo para poder comprenderla. Y obviamente unas propuestas que puedan de alguna manera sustentar esto, son propuestas que tienen un análisis y una reflexión, pero hay que saber mirar, ¿no? Yo tenía un arquitecto amigo que decía, a mí que no, yo en vez de dar liebre, yo no doy gato por liebre, yo doy liebre, decía, ¿no? O sea, porque había que dar lo que había que dar, ¿no? No había que disfrazar una cosa de otra para engañar a las personas, para decir qué es lo que se necesita, ¿no? Nosotros no somos, los grandes comunicadores de la arquitectura moderna fueron Mies y Le Corbusier, bueno, Corbusier mucho más, ¿no? Que pudo explicar y vender sus ideas y todo, pero había contenido, no era figura, era fondo y figura, eran las dos cosas. O sea, había una reflexión, escribía muchísimo, dibujaba muchísimo, viajaba muchísimo, reflexionaba muchísimo sobre la arquitectura, todo el tiempo. Su vida era arquitectura, consumía arquitectura, vivía en arquitectura. Y Bonnie criticó mucho la última casa, donde, el apartamento del atelier donde ellos vivían, porque no le gustaba. Dice que era muy fría, que era una cueva. Claro, era una arquitectura para él, no era una arquitectura para él y para Ivonne. Luego la modificó, la cambió y estaba contento, le escribió una carta. Ivonne luego ya pues reconoce que el apartamento pues ha tomado cierto toque de feminidad, ¿no? Que le faltaba, ¿no? Porque el Corbusier era más frío y todo. Entonces, no estamos mirando por la inmediatez. Todo está yendo muy rápido. Contaba un profesor en Oxford que le dejaba a los alumnos un trabajo, el día siguiente ya estaban con una maqueta hecha, con todo un discurso, ¿no? O sea, no es posible construir la arquitectura de la noche a la mañana sin haber comprendido los valores que tiene. Gracias, arquitecto. Gracias, Roberto, por tu participación. No sé si hay alguna inquietud más en la sala que la puedan formular.
Me parece que hay una mano levantada por ahí de Sebastián. A ver, Sebastián, si quieres encender el micro y formular tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Gracias. Primero, gracias, José, por la presentación. Me ha parecido como increíble el, eh, la transparencia, digamos, para hacer un efecto como de luz o de arquitectura moderna, la transparencia con la que la arquitectura moderna se puede mirar bajo el lente de la salud, o se miró de la salud del ser humano, ¿no? Esta reflexión sobre Colomina, Vitruvio, desde Vitruvio hasta Colomina, que es bastante como transversal, me parece sumamente interesante. Y me hizo pensar, o sea, qué bonito es cuando una conferencia, cuando una ponencia te hace, más allá de los puntos precisos que se tocan, que simplemente te haga pensar de la presentación en adelante, ¿no? Y yo me he quedado pensando en algo como bien interesante, o por lo menos que me parece interesante a mí, lo quería compartir y escuchar quizás tus opiniones o las opiniones de los demás, que es como que efectivamente creo que es innegable que la salud, la luz, o sea, creo que es innegable que la tuberculosis dio forma a la arquitectura moderna, ¿no? La forma que hoy entendemos, los aspectos formales de la arquitectura moderna, fueron dados por la tuberculosis, ¿no? La búsqueda de aire, de luz, como mencionabas. Es interesante que luego cuando se descubre que la tuberculosis la causa el bacilo de Koch, la luz y lo demás, que es innegable componente de una buena salud, no es la cura de la tuberculosis. Entonces, como que se desarma el argumento formal de la modernidad por un tema de avance científico. No de la salud del ser humano y de la buena vida, pero definitivamente de aquello que dio forma a la modernidad. Y me quedé pensando, hoy, ¿no? Porque hablas del hoy, del presente, de lo que estamos, digamos, lamentablemente viviendo en el mundo. El aire que para la modernidad, a través de la tuberculosis, de la enfermedad que da forma a la arquitectura moderna, el aire y la luz era el amigo, era el aliado más fuerte. Hoy, por la naturaleza del virus al que nos enfrentamos, el aire es nuestro enemigo. Porque se contagia por el aire el virus mueve por el aire, no la tuberculosis no se contagiaba por el aire, era más por fluidos, etc. Entonces hay como una cosa que me ha dejado como pensando un montón, ¿no? Como que, ¿qué nuevas arquitecturas dará forma esta enfermedad? O sea, o en todo caso, ¿qué nueva modernidad dará forma esta enfermedad? Que hace de aquello que los arquitectos, este espacio vacío, el espacio, el aire, la luz, que damos por sentados, potencialmente sea considerado como nuestro enemigo, ¿no? El mismo aire contaminado de afuera, de las ciudades, etcétera, etcétera. Y me dejó pensando en cuál es el potencial. No tengo una respuesta para esta pregunta, pero ¿cuál sería, no? Porque si un virus dio forma a una arquitectura tan hegemónica y tan importante para nosotros como profesionales arquitectónicos, me pregunto qué pasará de aquí en adelante con un virus como este, que hace de aquello que valoramos tanto en la arquitectura un potencial enemigo. Y nada, eso quería como compartir con la sala porque me ha quedado pensando y me ha gustado mucho que me hayas hecho pensar. Te agradezco muchísimo. Sebastián, sí, tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo contigo también, ¿no? Pero la arquitectura que corresponderá, pues, si asume la situación actual en la que vivimos, será la correcta en ese momento. Después pasarán 100 años, como ha pasado ahora, porque la Visa va a cumplir 100 años ahora, y todos estos temas de las cocinas, de la incorporación de la igualdad de género, ¿no? De la participación, ahora hacemos las compras todos, ya no solamente la hace la mujer, ahora pasea el bebé, lo pasea el hombre, lo pasea la mujer también. O sea, estamos viviendo una etapa muy bonita y no la estamos interiorizando por estar renegando del mundo en el que vivimos. Y eso es lo que a mí me fastidia, ¿no? O sea, estamos desperdiciando una oportunidad única de poder tener una vida digna por estar renegando de muchas situaciones que nosotros no las hemos generado directamente, pero somos parte del problema también. Entonces, sí, la posibilidad que va a tocar ahora en adelante tendrá que ser, y habrá que discutirla probablemente, y habrán detractores y habrá gente que estará de acuerdo con la arquitectura que se haga, pero definitivamente, si de algo estoy seguro, es que no tiene que ser igual a la que se está haciendo hoy en día. O sea, definitivamente no tendría que ser igual a la que se hace ahora la arquitectura. Y no hablo de residencias particulares, hablo de vivienda para todos.
Ese es el problema. O sea, mientras hay una solución, una respuesta, un intento a salir de ahí, yo creo que eso hay que aplaudirlo. Porque es una respuesta. Alguien está intentando pensar que vivimos, somos diferentes, que podemos vivir de manera distinta. O sea, sí, ahora salimos. Podemos tener una casa, yo puedo tener mi estudio acá. Mi mamá le llama la cueva, ¿no? Estás en la cueva. Yo vivo que en mi estudio, encerrado, con mis cosas, con mi mundo, pero también tengo la calle y puedo salir. Pero hay personas que en este espacio viven 4 o 5 personas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para tratar de plantear arquitecturas que sean posibles para todos, ¿no? Desde el punto de vista de la higiene y desde el punto de vista del espacio, ¿no? Que creo que es fundamental. Sí, totalmente de acuerdo contigo y me ha interesado tu reflexión también, ¿no? Muy precisa, muy posible, ¿no? Esas respuestas positivas, le hemos oído porque las copio y las dejo ahí pegadas porque hay que seguir trabajando en ellas, ¿no? Gracias, Sebastián, por tus comentarios. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más en sala le gustaría formular alguna interrogante motivada a partir de las reflexiones de José del Carmen? Los alumnos que están presentes también en el auditorio, si tienen alguna inquietud, alguna precisión también. No se me escapar alguien que esté con la mano levantada. Vamos a darle una mirada. Bueno, entonces, vistas el tema de hoy día, tratado por José del Carmen, las reflexiones interesantísimas sobre la vivienda y el aporte también reflexivo de Sebastián. No nos queda más que darle las gracias, José del Carmen. Muchísimas gracias por la generosidad con la que has compartido con la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Martín, acá en Arequipa. Gracias a todos los alumnos, a todos los colegas que están presentes. Y reitero mis más cordiales saludos a la escuela, a tu persona, y me imagino que podemos fortalecer estas relaciones de intercambio académico y de reflexiones entre todos los que compartimos esta apasionante carrera que es la arquitectura. Muchísimas gracias, José del Carmen. Tus palabras finales de despedida. Sí, bueno, en principio agradecer la invitación y la oportunidad para comentar algunas reflexiones que son totalmente recientes, ¿no? Hace tiempo que vengo escribiendo cosas y todo, y creo que esta oportunidad para ordenarlas, ¿no? Porque siempre a veces escribimos cosas y están ahí tiradas. Yo tengo papel y yo tengo la charla dibujada a mano, ¿no? La charla la tengo escrita a mano siempre, porque siempre trabajo a mano, tengo mis ideas que vienen a la cabeza, y las tengo ahí graficadas y digo, pues en algún momento las voy a colocar en una diapositiva y está todo desordenado. Y creo que estas charlas son momentos importantes para ordenar eso y poder decir algo, ¿no? Puedes conversarlo con amigos, puedes poner un Twitter, puedes subir una foto en tu Facebook y hacer un comentario particular, pero creo que estos momentos de escuela, de reflexión, son importantes porque hay intercambio, ¿no? Porque hay un interlocutor al otro lado, porque hay personas que están, como Sebastián, que dice, me has hecho pensar. Si la arquitectura, si vemos hoy en día una arquitectura que no nos hace pensar, entonces eso no es arquitectura, no sé qué podría ser. Porque la arquitectura nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que situarnos en primer plano como seres humanos, no en el último plano. O sea, yo lo he comentado hace un momento. La arquitectura no se está preocupando por el hombre, se está preocupando por la arquitectura, que es la arquitectura que se ve, no está preocupándose por el hombre. Entonces, yo creo que estos espacios son académicos, son interesantes, son buenos, proponen muchísimo. Yo agradezco mucho la invitación, Álvaro. Gracias, Roberto, por tus comentarios también, Sebastián, todos los profesores que buenamente me han comentado que querían escuchar la charla, estudiantes, alumnos, futuros arquitectos. Creo que les agradezco mucho que se hayan congregado hoy día para escuchar un poco mis reflexiones, ¿no? Porque no es ninguna fórmula, no es ninguna doctrina, no es ningún tema que haya que asumirlo enteramente, simplemente son reflexiones sueltas que han estado compiladas en 45 minutos, que se las doy de buena fe y con todo el mejor ánimo del mundo de poder construir un mundo mejor todos. Muchísimas gracias, José del Carmen. Y a todos los presentes, muchísimas gracias por la atención que ha suscitado esta charla. Gracias a ustedes.
A cuidarse todos. Gracias. Gracias.